Amén, amén, amén. Vamos al libro que estamos estudiando, el libro de la carta a los Filipenses. Hoy cerramos el capítulo 1 de esta hermosa carta que Dios nos ha puesto en el camino para que podamos estudiar. Quiero que nos vayamos al capítulo 2 previo antes de empezar, versículos 15, 16, 14, 15, 16. Sin embargo, hoy desarrollaremos versículos del 27 al 30 de esta carta a los Filipenses del capítulo 1. Pero quiero iniciar leyendo el versículo 14 del capítulo 2. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he cosido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Amén. Vivimos en un mundo así, como dice este versículo, sí, una generación maligna y perversa. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que dentro de este mundo que estamos viviendo y estamos observando y lo estamos palpando, nosotros somos ya de otra ciudadanía. Ya no somos de este mundo, como dice la palabra del Señor. Nuestra ciudadanía ya está en los cielos. Por tanto, nosotros debemos buscar, dice, añorar las cosas eternas, las cosas celestiales. ¿Cuánto nos cuesta entender eso aquí en la mente? ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta? Cuando leemos el libro de los Filipenses, entendemos nosotros que cuando inició la iglesia con Pablo, allá Pablo y Silas, te acordarás, esa muchacha que tenía espíritu de adivinación, que andaba hostigando a Pablo, ¿sí? Sin embargo, más adelante podríamos ver como dicen algunos, con esa probabilidad de que esta muchacha llegó a ser parte de la iglesia de los Filipenses, así como ese carcelero que estaba custodiando cuando Pablo estaba allá en la cárcel en Filipos, ¿no es cierto? Y cómo no acordarnos también de esta mujer que dio su casa para que se pueda reunir la iglesia que se había iniciado allá en Filipos, esta mujer Lidia. ¿Sí? Sin embargo, usted tiene que entender el contexto, tiene que un poquito también ir a ese tiempo, ¿sí? Una vez que este grupo de personas, este grupo de hermanos, ¿sí? Que por la fe han creído en Jesucristo, ¿sí? Llegaron a ser enemigos del resto que estaba a su alrededor. O sea, a veces uno entiende o deja pasar de lado que cuando uno se vuelve creyente, se vuelve cristiano, ¿sí? Los de alrededor, ¿sí? Aquellos que se oponen, como dice en el primer capítulo de los Filipenses, ¿sí? Llegan a ser aquellos hombres que hostigan, que maltratan, que persiguen, ¿sí? Y más aún en esos tiempos que en los tiempos que vivimos. O sea, la persecución siempre va a estar en los cristianos. Pero cuando uno ve esos tiempos en los cuales estamos hablando, en el inicio de la iglesia de los Filipenses, no crean pues que toda la sociedad en su conjunto, los familiares, ¿sí? De aquellos que se volvieron cristianos, pues llegaron a ser sus amigos íntimos de los creyentes. No, llegaron a ser aquellos que se oponían, ¿sí? a lo que es el cristianismo, a lo que es ser creyentes. De la misma manera, en este momento, en este tiempo, sucede aquellas cosas. Quizá no con tanta fuerza como en ese tiempo, pero en algún momento de tu vida, escúcheme bien, en algún momento de tu vida, ¿sí? Como decía ayer en el mensaje que mandé de John MacArthur, cuanto más te parezcas a Cristo, o sea, más persecución vas a recibir de parte de esta generación, como dice, maligna y perversa. A veces, y si no hay esa situación, entonces, como dice, no, pregúntate si realmente, ¿sí? Eres esa luminara, como dice aquí, eres aquel que realmente estás reflejando aquello que debemos reflejar como ciudadanos de esta nueva nación celestial. Entonces, tenemos que entender eso, ¿sí? Y Pablo está animando a esta iglesia de los Filipenses, ¿sí? Que era una de las iglesias que Pablo consideraba una de las más maduras
de todas las iglesias que había. Y Pablo tenía un amor, podríamos decir, especial a esta iglesia. No solo porque siempre estaban con él en sus necesidades, sino que veían en ellos una iglesia bastante madura. Pero eso no quiere decir que no había problemas dentro de esta iglesia. En toda iglesia siempre va a haber situaciones, por eso les dice en Filipenses capítulo 3, versículo 2, que deberían cuidarse de esos falsos maestros, ¿sí? Y todos acá, eso es lo mismo que podría decirte en este momento Pablo, cuídate de esos falsos maestros, ¿sí? De esos que creo que llevan o pueden dar un mensaje de salvación muy trivial, muy suave, ¿no? Y muchas veces han sido engañados por falsos maestros y dicen, no, esta iglesia es demasiada, es muy ortodoxa, es muy rígida, es muy, qué sé yo, hasta ellos pueden poner en su lenguaje, ¿no? Legalistas, religiosos, etcétera, sin que lo seamos, pero sin embargo pueden justificar y hacer caso a muchos falsos maestros y pues, no, entre comillas, podrías decir, mejor voy allá, sí, al final también es una iglesia cristiana, al final igual me congrego, sí, entonces Pablo, o sea, tienes que entender en el contexto que también más adelante Pablo les está advirtiendo que hay falsos maestros, sí, que están, de alguna manera están llevando un evangelio muy liviano, sí, es más, están muchos incluso podrían decir, están enseñando otro evangelio, y no el evangelio según Cristo Jesús. Entonces también dentro de una iglesia Pablo les dice también que debían expulsar incluso, ¿sí?, de la congregación a quienes fueran enemigos de la cruz de Cristo. Ahí en el versículo 3, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, tú vas a encontrar aquello, también dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Entonces hay también dentro de la iglesia muchos hermanos que hasta ahora siguen pensando en lo terrenal más que en lo celestial. Y Pablo les dice, cuídense, hay dentro de la iglesia, hay creyentes que todavía siguen pensando, son enemigos de la cruz de Cristo, o sea, son enemigos de no llevar esa carga que Cristo nos dice que debemos llevar como cristianos, ¿sí? Ellos no quieren cargas, ellos no quieren pesos, no, ellos quieren un cristianismo liviano, podríamos llamarlo así. Entonces hay también problemas, ¿sí? Hay trampas de lo que es el legalismo, quieren llegar a la salvación por medio de las obras, etcétera. Entonces la iglesia está formada, podríamos decir así, por un grupo de personas, así como en la iglesia de los filipenses, también en cada iglesia hay este tipo de personas. Entonces Pablo está exhortando y Pablo está animando, ¿sí?, para que tengamos mucho cuidado en aquello. Ahora, en los versículos 27 al 30, que hoy vamos a desarrollar, ¿sí?, Pablo ya está dejando de lado, ¿sí?, podríamos decir así, está dejando de lado su autobiografía, ¿no es cierto? Porque estaba hablando en los versículos del 1 al 26, todas las cosas que le habían sucedido, qué cosas estaban sucediendo allá en Roma, sí, estaba dando un informe, podríamos decir así, a la iglesia de los filipenses, en relación a su propia persona, ¿no es cierto?, a esa ambivalencia que él tenía de decir, no sé si quisiera ir ante el Señor o todavía quedarme acá porque es necesario, etcétera. Y ahora va a pasar en el versículo del 27 al versículo 30, se va a centrar ahora en un mensaje hacia la iglesia, ¿sí? Vuelvo a repetir, versículos del 1 al 26, el saludo, etcétera, todo lo que ya hemos aprendido, tú tienes que ya recordar un poco para entrar en contexto, ¿no es cierto? Entonces Pablo deja de centrarse en su autobiografía, en las cosas que le está pasando, en las cosas que está sucediendo allá en Roma, ¿no es cierto? Se está dejando de aquello y ahora se va a centrar en la congregación, o sea, en la congregación de los
Filipenses. Y ahí Pablo les va a animar a los filipenses a mantenerse un compromiso espiritual. En estos versículos 27, 28, 29 y 30, ¿sí? Les va a animar a perseverar en un comportamiento acuerdo al poder del Evangelio. Les va a animar a que ellos realmente vivan conforme a su nueva ciudadanía en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, Pablo va a llamar a examinar, les va a decir, examinen sus corazones para determinar si viven realmente en integridad espiritual, si viven como es digno de ser cristiano, si viven como es digno del Evangelio de Cristo, les está diciendo, les va a decir. Ahora, en estos versículos 27 al 30, Pablo les va a enseñar a la iglesia, esté él o no esté, vamos a ir desarrollando, que cómo es que una iglesia debe vivir, ¿sí? Como es digno del Evangelio. Y le va a dar podríamos decir así, 4 principios, 4 cualidades, 4 prioridades, llámelo como usted quiera, para que ellos puedan ser victoriosos. Y cuando hablo de victoriosos, ¿sí? Estoy hablando de una vida victoriosa espiritualmente, ¿sí? Para que ellos sean como una congregación victoriosa. Pablo les va a dar 4 cualidades, 4 principios, ¿sí? Y para que usted pueda acordarse en algún momento de su vida, te voy a dar las 4 C, ¿sí? C, ¿no? Habla de conducta, ¿sí? Consistencia, cooperación y combatir. Las 4 C, ¿sí? Conducta, consistencia, cooperación y combatir. Son 4 cualidades de los creyentes que viven como es digno del Señor. Amén. Entonces, fíjate entonces el versículo 27 de Filipenses, capítulo 1, versículo 27, Pablo ya se está refiriendo, vuelvo a repetir, a la iglesia, ¿sí? A la iglesia. Pablo les va a decir, a la iglesia, ahora me dirijo a la iglesia. Y vamos a leer del 27 al 30 para que sepamos de qué es lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice así, solamente, fíjate, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Entonces, Pablo, ¿sí? Sin importar lo que sucediera, ¿sí? Porque Pablo tenía esa esperanza de ir a ver a los filipenses, pero recuerda, Pablo está ahí en Roma, ¿sí? Está esperando esa apelación ante el César, está en la cárcel, ¿sí? Está enmanillado ante soldados romanos, como hemos visto, ¿sí? Pero Pablo tenía una esperanza de que él iba a ir ante los filipenses. Sin embargo, ¿sí? Pablo dice, así yo vaya, o así no esté ante ustedes, yo quiero saber que ustedes realmente se están comportando como es digno del Evangelio de Cristo. En palabras que tú me puedas entender. Así yo te vea o no te vea, ¿sí? Así yo vaya allá o no vaya allá, lo que quiero saber y lo que quiero oír de ustedes, está diciendo Pablo, es que realmente ustedes estén viviendo, ¿sí? Como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos. Y Pablo está usando una palabra en la cual tenemos que entender para que podamos entender qué es lo que los filipenses están captando a través de esta carta que Pablo está escribiendo. Y esta primera palabra, en el versículo 27, nos muestra ese primer principio, podríamos decir así, esa primera prioridad que nosotros debemos poner en nuestras vidas, como creyentes, como nuevos, como
como nuevos ciudadanos, podríamos decir así, que pertenecemos ya a una ciudadanía celestial. Ya no somos de este mundo, eso tienes que entender, ¿sí? Ya no eres, somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra del Señor. Entonces Pablo dice en el versículo 27, lo primero que tú tienes que hacer, muchas veces pongo palabras que tú me entiendes, por favor, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es cuidar tu comportamiento, o sea, tu comportamiento va a manifestarse realmente, eres esa lumbrera, eres esa luz en medio de esta generación maligna y perversa. Entonces, Pablo dice en el versículo 27, solamente dice que os comportéis, ahí está, que os comportéis, y esta palabra comportéis, ¿sí? Tenemos que entenderla para saber realmente lo que los filipenses están captando, ¿sí? De lo que Pablo les está diciendo, y nosotros también vamos a entender esta palabra, vamos a entender de qué es lo que Pablo en realidad les está diciendo a los filipenses y qué nos dice a nosotros. Esta palabra comportéis, ¿sí? Es una palabra que viene del griego politebomai, ¿sí? Si tú ves esto, más o es como, podríamos hablar de esa raíz, ¿no es cierto? Y tú has debido encontrar más, conoces más esta palabra polis, por ejemplo, ¿sí? Donde has debido escuchar palabras como la metrópolis, ¿no? Como política también viene. Pero polis en realidad es una palabra que significa ciudadanía, ciudadano, ¿sí? Estado, podríamos decir así. Entonces, esta palabra comportéis, o sea, pareciera una palabra de un comportamiento, ¿no es cierto? Pero sin embargo, dentro del griego, en esta palabra griega, deriva de este sustantivo polis, que significa ciudad, ¿sí? Su ciudad. Y su raíz es la palabra polis, por eso vuelvo a repetir, de ahí escuchamos metrópolis, ¿no ve? Metrópolis, policía, política, o sea, viene de esa raíz todas estas palabras, pero en síntesis, cuando Pablo les está diciendo comportéis, está diciendo compórtense como buenos ciudadanos. Eso les está diciendo, compórtense como buenos ciudadanos. Ahora, usted tiene que entender un poquito de historia, podríamos decir así, porque los Filipos era una colonia romana, ¿sí? Más o menos estaba a 1300 kilómetros de Roma, ¿sí? Roma, ahí donde está el emperador, ¿sí? Y Filipos está más o menos a 1300 kilómetros, y es una Roma pequeñita. Es una colonia romana. Prácticamente los que vivían en Filipos eran considerados ciudadanos romanos, con todas los privilegios que cualquier ciudadano romano tenía. ¿Me entiendes? O sea, es más, se vestían como romanos, ¿sí? Tenían nombres como romanos, hablaban como el idioma oficial de Roma, que era el latín. O sea, eran, podríamos decir, romanos, pero están a 1300 kilómetros más o menos de Roma. Era una colonia romana, ¿sí? Tenían lealtad hacia Roma, al emperador. Pero ¿saben cuál era la cualidad del soldado romano? ¿Sí? Que su propia persona, ¿sí? Realmente se sentían orgullosos de ser romanos. Y ese orgullo hacía que los romanos traten de exaltar esa nacionalidad a través de su conducta, a través de su accionar. ¿Me entiendes? Ellos no querían que les voten ese nombre, su nombre de la ciudadanía romana. Por tanto, para ellos era hacer quedar, para que tú me entiendas, hacerles quedar bien. Es decir, este es un buen ciudadano romano, cumple con todo lo que César está pidiendo, ¿no? O el emperador está pidiendo, o sea, cumple con todas las cosas que un ciudadano debería cumplir para exaltar su nacionalidad, ¿sí? Para exaltar su posición de ser romano. Ahora, y Pablo está utilizando, podríamos decir así, ese pensamiento que tienen, ¿sí? Los filipenses, ¿no es cierto?, para que ese pensamiento que tienen hacia esa nación, que es Roma,
trasladen ese mismo sentir y aún más ese sentir, decir, si tú eres así como ciudadano romano, que cumples con tus impuestos, que tratas de exaltar a tu emperador, que tratas de cumplir con las leyes que impone Roma, o sea, ¿cuánto más deberías tú, me entiendes?, exaltar tu nueva ciudadanía, vivir como ese ciudadano, ¿sí?, que debería vivir en los cielos. No sé si me estás captando, ¿sí? Pero los filipenses están teniendo eso en mente, ¿no? Y Pablo está usando esta palabra justamente para decir, ¿sí?, compórtense como buenos ciudadanos. Pero ya como ciudadanos de Roma, no, sino como ciudadanos, ¿sí?, del reino celestial, ¿sí? Así, si ponen tanto empeño en querer exaltar su nacionalidad romana, ¿cuánto más deberían exaltar su nacionalidad celestial? ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo en esta palabra, solamente que os comportéis, les está diciendo, como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, repito, los filipenses se sentían orgullosos de su ciudadanía romana. Así que cuando Pablo les escribe a los filipenses, su deseo de que se conduzcan como buenos ciudadanos, está usando lo que sabe de la cultura de ellos para animarles a ser buenos ciudadanos, ¿sí?, de otro reino, la cual ahora pertenece. ¿Y cuál es el reino? Es el reino de Dios, ¿sí? Y ahora les está diciendo, compórtense. ¿Sí? Ahora, compórtense como dignos, o sea, como viven, como es digno de Cristo. ¿Sí? Ahora, tienen que aprender a comportarse. Y les va a decir cómo. O sea, les va a decir, ¿y cómo vivo yo como es digno del Evangelio de Cristo? ¿Cómo voy a vivir como es ser digno del Evangelio de Cristo? Entonces sienta la base en su comportamiento. Y les está diciendo Pablo, sí, compórtense. Así como antes que sean cristianos, estoy parafraseando, se comportaban de esta manera, exaltando su ciudad, su nacionalidad, su ciudadanía como romanos, teniendo todos los privilegios de los romanos, ¿sí? Ahora compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, compórtense como verdaderos cristianos, compórtense como verdaderos creyentes. Ahora, ¿qué es vivir conforme como es digno del Evangelio de Cristo? Quizá tú me puedes preguntar, ¿qué es vivir, sí, como es digno del Evangelio de Cristo? Es vivir de manera consecuente con la palabra de Dios revelada. Vuelvo a repetir, es vivir de manera consecuente con la palabra de Dios revelada, es ser irreprensible y sencillos, ¿sí? Ser hijos de Dios sin mancha, como hemos leído en los versículos 15 al 16, ¿sí? Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, vivir con integridad en cada aspecto de nuestra existencia. Eso es vivir conforme el Evangelio de Cristo, como es digno del Evangelio de Cristo. De esa manera vivan, les está diciendo Pablo. Y no solo le dice a los filipenses, todas las cartas que tú puedes ver en el Nuevo Testamento, Pablo les dice a todos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 19, ahí está tras Filipenses, Efesios capítulo 2, versículo 19, vamos a ver, dice así la palabra del Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Colosenses 1.10 está después de Filipenses, dice así, fíjate lo que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera de Tesalonicenses 2.12, ahí que dice, 2.12, fíjate lo que dice. Y os encargamos que anduvieseis como es digno, ¿de quién? De Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo
1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En Tito 2 dice que debemos ser, ¿te acuerdas? Adorno, podríamos decir ahí, adorno de la doctrina de Dios. Debemos ser un adorno de la doctrina de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Después de Hebreos, vamos hasta Santiago, Primera de Pedro y Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 14, que dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como decíamos a un principio, antes de entrar a la iglesia, ¿cómo? O sea, ¿cómo no debes pensar en este momento tratar de andar lo más digno posible? Porque uno no sabe si realmente va a pasar incluso el año 2021. Y el versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, todas las cosas que se han sido escritas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Hermanos, Pablo les está diciendo: ustedes deben vivir ahora de la manera que son ciudadanos, ¿sí?, del reino de Dios, ¿sí? Y al vivir de esa manera, ustedes van a influenciar a los extranjeros, a los que están alrededor suyo. Porque no vivir conforme a la doctrina de Cristo, o no vivir conforme al Evangelio digno de Cristo, ¿qué es? Deshonrar a Cristo. ¿O no es cierto? Es deshonrarlo, es mancharlo. No vivir conforme a lo que es digno del Evangelio de Cristo es hacer aquello. Entonces Pablo en Filipenses capítulo 1, ya versículo 27, dice: solamente os que os comportéis como es digno ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Aquí en el versículo 7 es la tercera vez que habla esta palabra Evangelio, porque en el versículo 1 al el versículo 7 menciona la defensa del Evangelio. En el versículo del 13 al 18 habla de la proclamación del Evangelio. Y aquí en el versículo 27 al 30 va a hablar del testimonio del Evangelio. Porque otra cosa es testimoniar con nuestras vidas, ¿sí?, el Evangelio. Porque puedes hablar, ¿no? Puedes defender el Evangelio, puedes hablar del Evangelio, ¿sí? Pero otra cosa es dar testimonio del Evangelio. Otra cosa es, y eso creo que es lo que más nos hace falta a todos los creyentes, ¿no es cierto? Y Pablo está hablando de cómo debe defender, menciona aquí el testimonio del Evangelio y demostrar ese poder del Evangelio a través de nuestras vidas, Entonces, Pablo les instruye a los creyentes de Filipos que recuerden, ¿qué cosa? Ciudadanía. Ya no puedes comportarte como el mundo se comporta. ¿Sí? No puedes, ya no puedes. Hermanos, uno tiene que entender eso, ya no eres, sí, vives en tu casa, vives alrededor de tus amigos, de tus hermanos, tus hijos, pero ya no puedes vivir como vivías antes. Ya no puedes, ¿por qué? Porque ya no perteneces a esa nación, a esa nacionalidad, has cambiado de nacionalidad prácticamente. Ahora tienes que vivir conforme a los derechos que te dice el reino, a las obligaciones que te dice el reino, ¿sí?, a todos los estándares que te pide vivir el reino celestial, ¿sí?, y todo tiene que cambiar. Y Pablo les está diciendo: vivan conforme, ¿sí?, al Evangelio de Cristo. Vivan dignamente, ya no como un súbdito romano, sino ahora como un súbdito del rey de reyes. En otras palabras, para que tú me entiendas. Entonces, lo primero que Pablo está haciendo, está diciéndoles su comportamiento. Su comportamiento. Amén. Pero ese comportamiento, pero también es importante acompañar a ese comportamiento la segunda C, que es ¿qué cosa? Consistencia.
consistencia. Está hablando aquí de firmeza, ¿sí? De firmeza. Seguimos en el versículo 27. Solamente que os comportéis. Yo creo que has entendido bien esta palabra comportéis, ¿no es cierto? Como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros o esté ausente, ¿sí? Eso han entendido muy bien, ¿no es cierto? Así, yo quiero ir, pero así yo no vaya, ¿sí? ¿Sí? Yo sepa de ustedes que están viviendo como verdaderos cristianos. O sea, es como decir, no, yo quisiera de ustedes que vivan como viven aquí en la iglesia. Que no necesito ir y perseguir a alguien o encontrar a alguien que están haciendo cosas malas, como me pasó en la cuarentena, en plena cuarentena, donde no había autos, no había salidas, donde había restricción de salir. Veo a una de la iglesia que está en sus andares, ¿no es cierto? Entonces Pablo está diciendo, así vaya a verlos o no vaya a verlos, yo quisiera que ustedes se comporten realmente como es digno, ¿sí?, de un ciudadano celestial, como es digno del Evangelio de Cristo. Vaya a verlos o no vaya a verlos. Ahora, no se comporten, ¿sí?, solamente sabiendo usted que yo voy a venir a verlos. No. ¿Y se acuerda algo? Cristo es el que ve todo. Él es el que ve todo. ¿Sí? Entonces Pablo le está diciendo, vaya a verlos o no, o que esté ausente, yo oiga de vosotros que, ¿qué dice lo demás? Estáis firmes. ¿Sí? Y ahí está diciendo, su conducta, ¿sí?, es importante, ¿sí? También, ¿qué cosa? La consistencia, la firmeza. Yo oiga de vosotros que usted está firme. Y la palabra griega que se usa en esta palabra viene de esa palabra que conocemos, ¿sí?, de estoico, de estaca, podríamos decir así. Esteco es la palabra griega, ¿no es cierto? De ahí podemos derivar esa palabra que conocemos nosotros, como estaca, podríamos decir así. En ese tiempo, más o menos, se usaba esta palabra para referirse a ese soldado que defendía su posición, ahí, que estaba firme y a toda costa, hasta el punto incluso de sacrificar su vida. Esa palabra utilizaban. El soldado está firme ahí, no importa si va a morir, no importa si puede pasar algo, entonces utilizaban esta palabra para dar esta palabra que connota a ese soldado que está firme en una posición, que no se mueve, así su vida está en peligro. Entonces, esta palabra estoco se refiere a mantenerse firme y constante sin importar el peligro. ¿Amén? Entonces, esta palabra firmes, podríamos decir así, tiene dos facetas. Firmes es tomar partido por Dios y en contra de Satanás. Usted tiene que estar firme, ¿no? Sí, por Dios, ¿no es cierto? Y tiene que también tener una firmeza para estar en contra de ¿quién? De Satanás, ¿no? Y todo lo que se refiere a él. Usted tiene que estar firmes ¿en qué? En la palabra, ¿sí? En la verdad, ¿no es cierto? Pero también tiene que haber una firmeza ¿en qué? Contra la falsedad. Contra la falsedad. Tiene que haber una firmeza contra la falsedad. De la misma manera, tiene que haber una firmeza por la justicia. Y también debe haber una firmeza contra el pecado. Contra el pecado. O sea, cuando se habla de firmeza, no solo estamos hablando de ser firmes, ¿sí?, por Dios, sino también está hablando de ser firmes contra Satanás, ¿sí? Contra el pecado, firmes, ¿sí? Firmes por la verdad, contra el pecado, firmes por la justicia, contra el pecado, contra la falsedad. Debe haber esa firmeza en los cristianos, sin importar que te ganes anticuerpos, sin importar que te ganes enemigos, incluso dentro de la iglesia muchas veces. Entonces Pablo, sí, al igual que en otras cartas, siempre está amonestando a los creyentes con estas palabras y les está diciendo, sean firmes, estén firmes, firmes, siempre firmes. ¿Te acuerdas? 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Pórtense como hombres, lo que hemos hablado, estén siempre firmes,
como una estaca, ¿sí? No importando si está en peligro su vida. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hemos detallado, sí, en plenitud ese versículo. Firmes en la fe. ¿Sabes qué significa ser firmes en la fe? Que usted siga pues aquí sentado, que usted siga adelante, no importando las cosas que han pasado o están viviendo, van a suceder más adelante. Eso significa tener firmeza en la fe. Esté firme en la fe. Primera de Tesalonicenses 3:8. Dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes ¿en quién? En el Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:15 nos dice, así que hermanos, estad firmes y retened ¿qué cosa? La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Yo quisiera que entiendas, pero cuando se habla de firmeza, ¿en qué debo estar firme? ¿Sí? Usted tiene que, por eso, que la doctrina de la que nosotros estamos aprendiendo en esta iglesia realmente permanezca hasta el final. Y no porque queramos ser una iglesia grande en número, nosotros podamos diluir la doctrina que enseñamos. Así nos cueste el número porque muchas veces es más fácil agrandar la iglesia, pero un poco liviandando la doctrina, podríamos decir así, no complicándonos la doctrina. Estén libres en la libertad que Cristo los ha llamado, dice en Gálatas 5:1. Efesios 6, capítulo 11, esto es importante que leamos, Efesios 6, capítulo 11. Cuando venga el día malo, debemos estar firmes, y usted no va a estar firme si no se pone la armadura de Dios. 6:11, ¿qué dice? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué cosa? Firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Solo, escucha bien, solo con la armadura de Dios los creyentes pueden mantenerse firmes. ¿Por qué? Porque no luchan contra sangre ni carne, como lees más todos los versículos del capítulo 6. Solo con la armadura, sí, ya hemos hablado de la armadura de Cristo, la armadura de Dios, ¿sí? Toda la armadura que representa para que podamos estar y enfrentar en el día malo. Entonces, la conducta, hermanos, tiene que ser acompañada ¿con qué? Con firmeza. ¿Cómo puedo vivir como es digno de Cristo? ¿Cómo debe ser mi conducta? Y Pablo les dice, con firmeza, con consistencia. No importando las situaciones que puedas pasar, las circunstancias, etcétera, no importando aquello, usted tiene que estar firme. Tiene que haber firmeza en cada uno. ¿Por qué creen que no hay muchas personas? Porque ya me he abusido. No es. Porque no han estado firmes. ¿Sí? No han estado firmes. No ha habido firmeza. O sea, realmente se han asustado. Y se asustan. Más adelante vamos a aprender. Porque cuando hablemos de valentía, a ver qué tipo de valentía necesitamos para seguir adelante. Entonces Pablo les dice, con firmeza, ¿sí? Entonces, para que los filipenses fueran buenos ciudadanos, debían estar firmes en el Señor, debían estar arraigados en Él, confiando en Él, ¿sí? Que comprendieran que solos no podrían sobrevivir a las presiones, sino que debían tener la fuerza de Cristo. ¿Sí? Fortaleceos en quién dice, en el Señor, ¿sí? Es en el Señor.
Con tus fuerzas no haces nada prácticamente, no alcanzas, no, somos fáciles, vulnerables, todo aquello. Vamos al versículo 27, seguimos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que yo, sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y aquí espíritu, sí, muchos traducen que es el Espíritu Santo. No, es el espíritu del hombre, o sea, es la mente. O sea, debes ver un mismo sentir entre todos nosotros. La fortaleza, sí, de la iglesia somos nosotros, o sea, viene del Señor, sí, y nosotros los creyentes, sí, la unidad de la iglesia, sí, trae fuerza. Solito a uno es vencido fácilmente. ¿Entiende eso? Por eso somos una iglesia que debemos nosotros agarrarnos de las manos, ¿no? Cuando vas a cruzar un río, si tú solito cruzas el río te lleva así con tanta facilidad que te ahogas. Pero si nos juntamos y agarramos nuestros brazos ahí frente a todas las circunstancias que están viniendo contra la iglesia, ¿me entiendes? Tú te agarras, pero te agarras fuerte, porque si tú en un momento dado de cruzar sueltas, pues nos va a quitar qué cosa, fuerza, y nos va a barrer, nos va a llevar y todo va a morir. Por eso cuánta verdad hay en Pablo cuando dicen sean firmes. Y cuando dice firmes, está hablando de ustedes tienen que ser firmes. Así como cuando yo estaba, exacto, cuando yo había levantado la iglesia en Filipos, ¿se acuerdas? Pablo y Silas estaban en la cárcel, así, ¿no es cierto? Así ustedes también van a pasar esas situaciones, y frente a esas situaciones, por aquellos que se oponen a la verdad, porque más adelante vamos a ver, ustedes deben agarrarse con firmeza. Deben combatir unánimes, les está diciendo, con un mismo espíritu, no con un espíritu de debilidad, de división, ay, mejor no, o sea, les está diciendo, a ver, sean firmes entre ustedes, o sea, agárrense, hay situaciones firmes, unánimes. Y esta palabra unánimes es esa palabra donde sale esa palabra atleta, ¿sí? Y generalmente se usaba cuando se refería a un evento de lucha, ¿sí? Un evento de lucha, de luchar realmente, que la iglesia luche. Su conducta tiene que venir con firmeza, ¿sí? Y la firmeza de la iglesia tiene que estar ahí vigente, tiene que estar ahí presente. Todos somos ya el cuerpo de Cristo, ya no hay griego, ni judío, ni varón, ni mujer, todos somos hijos de Dios, todos somos el cuerpo de Cristo, y todos debemos luchar con firmeza, con un mismo pensamiento, ¿sí? Espíritu aquí es pensar, un mismo pensamiento de seguir adelante, debemos seguir adelante, a ver, seguimos, no hay otra, seguir y seguir. Entonces, ¿cómo debe ser mi comportamiento? Con consistencia, con cooperación. Versículo 27, sigue, 27 y 28, vamos a leer. Estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo, unánimes, combatir. En otras palabras, con valentía. Uno no combate pues con miedo. O sea, y Pablo está diciendo, ustedes tienen que combatir, en ese mismo espíritu, tienen que combatir, pero ¿con qué? Con valentía. Con valentía, combatiendo unánimes. Por eso esa palabra atleo del griego, sí, que significa competir en un torneo, especialmente en un deporte como la lucha. En un mundo que nos está observando. En un mundo que es un mundo donde dice más adelante, hemos leído, versículos 15 y 16, una generación perversa y maligna. Perversa y maligna. No sé, usted parece que no ve eso. ¿Será que solo a pocos vivimos realmente y vemos lo perverso que es este mundo, lo malo que es este mundo?
¿Sí? Y Pablo les está diciendo acá a los filipenses, tienen que combatir. Pero tienen que combatir con valentía. Y la primera faceta que vemos en estos versículos dice que tiene que haber valentía para enfrentar la persecución. Eso les está diciendo en el versículo 28. Fíjate lo que dice. Tiene que haber valentía para enfrentar primero ¿qué cosa? Para enfrentar la persecución. Después te va a decir Pablo, tiene que haber valentía para enfrentar el dolor. Y después te va a decir Pablo, tiene que haber valentía, ¿sí?, para imitar a otro hermano. En otras palabras, a él. Pero vámonos a la primera. O sea, tiene que haber, debemos combatir, dice. ¿Sí? O sea, es una lucha. Una lucha. La permanencia de una iglesia es una lucha. Y debe haber ¿qué cosa? Valentía. Valentía para enfrentar ¿qué cosa? La persecución. Versículo 28. Dice, y en nada, escuche bien, y en nada intimidados por los que se oponen. O sea, usted no puede intimidarse por los que se oponen. O sea, debe ser valiente. Ahora, ¿quiénes son los que se oponen? Todos aquellos que no son cristianos. Porque aquí en este versículo 28 tú vas a ver la diferencia entre el que es cristiano y entre el que no es cristiano. Vas a ver lo que es el juicio de Dios que separa a los cristianos y a los no cristianos. En otras maneras, a los que viven conforme el Evangelio de Cristo, o sea, a los que tienen la fe salvadora y a los que se oponen. Ahora, ¿quiénes son los que se oponen? Los que no son cristianos. Los que van a ir y van a perecer en el infierno eterno. Esos son los que se oponen. Por eso dice, y nada intimidados, en nada intimidados. Y esta palabra intimidados es fundamental que debemos entender acá. Porque realmente a veces el mundo te intimida. ¿O no te has intimidado tú a un principio cuando has venido a la iglesia? Yo creo que has sufrido. Por tu familia. ¿O no? No, parece que no. Nosotros nomás creo que hemos sido realmente puestos ahí. Y esta palabra intimidad se usaba cuando un caballo se asustaba y salía corriendo, así, ¿cómo se dice? Desproticando, ¿cómo hay una palabra? ¿No? Una estampilla, ¿no? Esta palabra intimidad se usaba cuando un caballo está ahí y ve algo, ¿sí? Ya sea realmente un peligro evidente o por algún peligro que no es peligroso, pero sin embargo el caballo se ha asustado, ¿no es cierto? Y salía así con una estampida. Y eso pasa en los cristianos. O sea, Pablo les está diciendo, por nada estén intimidados, o sea, ni por algo realmente que es peligroso, o sea, o por algo que ni siquiera es insignificante, a veces se asustan. Los creyentes a veces se asustan por algo que ni siquiera es peligroso. Ni siquiera, y menos haciendo una relación, por ejemplo, de ese tiempo a nuestro tiempo. No hay pues comparación. En ese tiempo realmente seguir a Cristo era pues, y más adelante cuando Herodes el que quema la ciudad de Roma, Nero, ¿sí? ¿No es cierto? Nero, ¿no es cierto? Empieza a quemar, y cuando quemó y culpó a los cristianos, ¿te acuerdas? Años después, o sea, cuando Pablo escribe esto y después pocos años después empieza a suceder aquello. ¿Qué creen que han hecho con los cristianos? La historia. ¿No? Los han puesto en estacas ahí como antorchas, les han puesto abrigos de animales, de pieles, les han puesto brea, o sea, les han puesto como si pusieras gasolina en este tiempo, ¿sí? Y como el emperador se mofaba, ¿no? Y había hecho una columna, bueno, algunos historiadores dicen que más de 200 que se están ardiendo ahí, ¿no? Antorchas humanas. O sea, por nada, dice aquí Pablo, y en nada intimidados por los que se oponen. Que no te dé miedo.
Yo conozco testimonios de muchas hermanas que daban, cómo sus maridos los cerraban las puertas para que no entren a sus casas por haber ido a la iglesia y haber llegado un poquito tarde y durmiendo afuera en las calles. Pero ni eso les intimidaba a estas señoras. Y decían, no, con mi hija, con mi hijo nos hemos ido a dormir ahí en un rincón de la casa. Y mi esposo no me abría y no me ha abierto hasta el día siguiente por ir. Pero he seguido yendo. Y muchas de ellas ganaron a sus esposos. Por lo menos he escuchado testimonios de eso. Y es real. Muchas veces en tu casa te van a poner un alto y te van a decir, o vas a la iglesia, pero si vas a la iglesia ya no hay más nada para vos. O sea, no existe. O sea, así cositas que son leves. ¿Y qué pasa? Muchos de ellos, como el caballo, se asusta y se escapa. Y Pablo les está diciendo un momentito, no se intimiden. Iglesia, no se intimiden. Va a haber, o sea, los mismos que me han odiado a mí y a Silas, estoy parafraseando eso, ¿no? Los que me han puesto en la cárcel, me han latillado, los mismos, ahí siguen ahí alrededor suyo, ¿sí? Y ustedes sigan combatiendo, ¿sí? Con valentía. Ya hemos visto qué cosa produce la persecución el anterior domingo, ¿no es cierto? ¿Qué emana de la persecución? Tiene que haber persecución, porque hay un propósito para la persecución. Y Pablo les está diciendo, debe haber valentía para enfrentar la persecución. Y la persecución va a venir ¿de quiénes? De aquellos que se oponen. ¿Y quiénes son esos que se oponen? Son aquellos que su fin es el juicio eterno. Ese es su fin. Ese es el fin de los que se oponen. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 y 5, del 1 al 8, tú puedes leer, ahí vas a ver. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición. Este indicio implica que Dios se refiere al hecho de presentar evidencias o pruebas de la veracidad de algo. Ese indicio implica ¿qué cosa? Que Dios es el que está ahí, está mostrando quiénes son, podríamos decir, aquellos que tienen una nueva ciudadanía celestial y quiénes son aquellos que van a pasar la eternidad en el tormento. Indicios. Porque a nadie le puede mandar a alguien al infierno sin tener pruebas. ¿No es cierto? Muchas veces Dios utiliza tiene que haber un factor legal para que esa persona realmente merezca lo que merezca. Y no se dan cuenta. Al mismo tiempo, ese indicio muestra que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque hemos perseverado. No hemos sido intimidados en nada, hemos seguido. Ese indicio, esa prueba, sí muestra que nosotros somos salvos. ¿Me entiendes? Y muestra también que los otros, sí, los intimidadores, los que se oponen, sí, están destinados están destinados pues al juicio de Dios. Entonces Pablo les está diciendo, deben luchar con valentía, enfrentar la persecución. No se intimiden ante ningún enemigo. Por eso más adelante en el capítulo 3, versículo 2, les dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 18 del capítulo 3, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces que aún ahora digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será ¿qué cosa? Perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué cosa? En lo terrenal. Ahora, no solo ser valientes para enfrentar la persecución, y ahora Pablo les dice, ¿sí?, que también debemos tener valentía para soportar el dolor. Versículo 29. Fíjate lo que dice el versículo 29. Vamos a Filipenses. Entonces, versículo 28. Debemos ser valientes para enfrentar ¿qué cosa? La persecución. Versículo 29. Debemos ser valientes para soportar ¿qué cosa? El dolor. El dolor. Y en nada, el versículo 29, porque a vosotros, ¿a quiénes vosotros? ¿A los que se oponen o a los que creen?
a los que creen. ¿Sí? Y a la soberanía de Dios, sí, mire el amor de Dios, cómo se manifiesta el amor de Dios a los que creen. ¿No? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, ¿sí? Que no solo creáis en Él. Otros quieren eso nomás, ¿no? Yo quiero, ¿sí? Creer solo en Él. Sino también que padezcáis por Él, no por tus pecados, no por tus malas decisiones, como decía. No, si vas a padecer pues por ser cristiano, por causa de Cristo. Si la gente te va a perseguir, ¿sí? Que te persiga por ser creyente. Si el enemigo va a usar situaciones, cualquier cosa para hacerte daño, ¿sí? Que lo haga, pero por causa de quién? De ser cristiano, de ser creyente. ¿Por qué? Porque Dios no solo te ha concedido que tú creas en Él, sino también que pases dolor, que sufras por causa de Él. Porque por muchas tribulaciones dice que se llega al reino de Dios. Me acuerdo en Hechos. A través de muchas tribulaciones. Es necesario, dice. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿No es cierto o no? Segunda de Timoteo. Entonces, el sufrimiento de los creyentes es por causa de su fe en Él, ¿sí? Va a haber sufrimiento. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de los filipenses y nos dice a nosotros, sean valientes para enfrentar la persecución. Sean valientes también para soportar el dolor en los momentos que venga. Yo sé que es difícil, nadie quiere que venga. ¿Lo veo o no? Nadie quiere que venga, pero dice el Señor, o sea, dice el versículo 29, que nos ha concedido a nosotros, dice, nos es concedido a causa de Cristo, que no solo creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Os es concedido, dice, y esta palabra concedido también es interesante, porque viene de una palabra griega que es charizo, cuya raíz es la misma del sustantivo charis, que significa gracia. Vale decir que Dios no solo te hace pasar sufrimiento, sino que con ese sufrimiento te concede, esta palabra concedido, te da gracia para soportar. Gracia. Qué bueno es no sufrir así entre nosotros. No, Dios te hace pasar situación de sufrimiento, pero consigo te está dando algo que es un don de Dios, que viene solo de Dios, que es gracia para soportar, para el oportuno socorro, dice, ¿no es cierto? Esa gracia que y uno dice, no sé cómo he aguantado, no sé cómo soporto esta situación que vivimos, no sé cómo he llegado a pasar, soportar. Simplemente es gracia, es la gracia de Dios. O sea, Dios no solo te concedió a los creyentes el maravilloso don de fe para creer en Él, sino también privilegio de sufrir por su causa, ¿sí? Pero por la gracia que Dios te da, ¿sí? Tú puedes pasar esa situación. Es difícil, nadie quiere que llegue ese momento, pero es esa faceta que tenemos que reconocer, que trae sufrimiento, ¿sí? Pero consigo trae, ¿qué cosa? Gracia. Gracia, dice el Señor. Y es más, la Biblia dice que es difícil, ¿no? Pensar humanamente es difícil. La Biblia nos manda, dice, hay imperativos en la Biblia que nos manda, dice, a gloriarnos en medio de la adversidad, en medio de las tribulaciones. Dice que debemos gloriarnos. O sea, es difícil, ¿no? Si tú vas a Romanos capítulo 5, versículo 3, ahí estamos, tengo tiempo, estaba yendo muy rápido creo. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, leemos, dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Usted alguna vez podría poner gloriarse en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba
esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Santiago 1, no tengo tiempo para leer algunos versículos. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Primera de Pedro, quiero leer estos porque son versículos muy hermosos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 8. Leemos, dice así: en lo cual, dice, vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Capítulo 4, 13 de esta misma, de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, que dice: si no gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Capítulo 5, versículo 10 de Primera de Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hagáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El aguijón tiene un propósito para el cristiano. El sufrimiento tiene un propósito para establecerte, para afirmar, para realmente mostrarte quién eres, de qué estás hecho, en otras palabras, para realmente saber que eres o no eres un verdadero hijo de Dios, porque a Dios le ha placido no solo que nos dé, que tengamos la fe en Cristo, también que padezcamos por Él. Amén. También Pablo dice: sean valientes para enfrentar la persecución. Sean valientes para soportar el dolor. ¿No? Sé valiente. Es como cuando el hijito se hace algo, ¿no? ¿Qué le decimos? Valiente, papito, sé valiente, ¿no? No llores, papito, o sea, ya va a pasar esto, o sea, ya va a pasar, o sea, ¿no? Aguantar, sí, es necesario que te duela, porque si no, no va a salir la pus, nadie. Sí, ¿no? Es necesario esto, pero aguantar, además y en caso de, viniendo aquí a lo bíblico, sí, es un privilegio sufrir por causa de Cristo. Si sufrimos con Él, sí, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará, dice. Entonces Pablo dice: sean valientes para soportar la persecución, sean valientes para soportar el dolor. Yo sé que muchos de ustedes no quieren llegar a ese punto, ¿no es cierto? O sea, no quieren. ¿Por qué? Porque quizá usted ve en muchos: ay, yo no sé cómo soportará el pastor estas cosas que le ha pasado, yo no sé cómo habrá soportado. Y muchos, ¿qué hacen? Se van como el caballo, se ahuyentan como el caballo, son intimidados y dicen: no, ser cristiano es mucha, no, yo no quiero que me venga pruebas, yo no quiero que me pase nada, ¿sí? Pero Pablo no está ajeno a ese pensamiento que tienen los filipenses. Y Pablo les dice: también sean valientes para imitar, ¿sí? Para imitar, ¿sí?
para imitar a Pablo, para emular a Pablo. Sean valientes también. Porque usted no quisiera estar en el lugar del otro. A ver, dice, no. Pero Pablo dice, ustedes sean valientes también para imitar cómo él ha sufrido, cómo ha sufrido él. Y mira lo que dice el versículo 30. No es ajeno a lo que dice Pablo aquí. Entonces, valentía para emular a Pablo. O sea, valentía para imitar, en este caso, a Pablo. Porque Pablo es el que está escribiendo. ¿Sí? Los filipenses sabían, ¿te acuerdas? Cómo Pablo había levantado esta obra, había levantado esta iglesia, le había costado la cárcel ahí en Filipos, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y Pablo les está diciendo, ustedes saben, o sea, qué es lo que me ha costado, qué ha costado que esta iglesia se levante, estoy parafraseando. ¿Y qué es lo que sigue costándome? En este momento estoy en Roma, en la cárcel. Y sean valientes, ¿para qué? Para imitar mi valentía. Parece un poco soberbio, no, para imitar, imiten. Por eso dice en el versículo 30, teniendo, fíjate, el mismo, ¿qué cosa? El mismo conflicto que habéis visto en mí, o sea, sean valientes. Ustedes también van a tener los mismos conflictos que los que yo he tenido. Ahora, ¿cómo he reaccionado yo ante esos conflictos? Ante la persecución, ante el dolor. De la misma manera ustedes imiten cómo he reaccionado. Estoy parafraseando todo esto, estoy ahorita en la cárcel, ¿sí? Pero esa cárcel me provoca a mí gozo porque se está haciendo toda la voluntad de Dios, tiene un propósito, ¿no es cierto? El Evangelio realmente se está proclamando, ¿sí? O sea, tengan eso mismo, no tengan miedo de ponerse en mi lugar. Entonces, entiendan, lo mismo que me ha pasado a mí, les va a pasar a ustedes. Lo mismo, ¿acaso a Cristo le han rechazado? Si han rechazado a Cristo, pues, de hecho, pues, nadie es mayor que su maestro, dice la palabra del Señor. Entonces, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Conflicto, esta palabra conflicto en el griego es agonía, ya te puedes imaginar. Agonía, o sea, un conflicto, pero es una pelea. La misma palabra agonía está cuando Pablo le dice a Timoteo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:2, 1 Timoteo 6:12, pelea, o sea, esta palabra agonía está diciendo, pelea la buena batalla de la fe, ¿sí? Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Delante de muchos testigos tú has dicho, yo quiero seguir a Cristo. Es más, te lo hemos cantado incluso, he decidido, ¿no veo no? Seguir a Cristo. Nadie te ha obligado. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, sí, esa pelea es, pero hasta agonizar. Como se ve en las películas, una pelea tal, pero que ya estás agonizando, pero sigues peleando. Y es la misma palabra que Pablo usa cuando ya a los finales de sus días, cuando él dice, he peleado la buena batalla de la fe. O sea, está diciendo, agonía, en el griego, la buena batalla de la fe. Por los demás hermanos, solo me espera qué cosa. Recibir la corona de justicia que Dios ha preparado para mí y para los que aman su venida. O sea, la vida cristiana sí requiere ¿qué cosa? De valentía, de valentía. Entonces Pablo les está diciendo, muy bien iglesia, voy a cesar con esto, ¿sí? Ustedes sí tienen que comportarse como verdaderos ciudadanos del reino de Dios, como es digno del Evangelio de Cristo. Y ustedes tienen que comportarse, sí, con firmeza, les está diciendo, con unidad. O sea, deben estar en unidad toda la iglesia, deben estar en firmes, toda la iglesia firmes como una estaca, que nadie, absolutamente nadie les intimide.
Y ustedes sigan, no importando las situaciones, circunstancias, ustedes siguen, siguen y siguen, ¿sí? Firmes. Ahora, no todos van a estar firmes, obviamente, porque algunos van a huir, como estos caballos que huyen. Pero tienen que estar firmes, les está diciendo, ¿sí? Y la firmeza tiene que venir con unidad. O sea, por eso en nuestra moneda dice, ¿no es cierto? En nuestra moneda boliviana, ¿sí? La unión hace ¿qué cosa? La fuerza, y es real, o en cualquiera. La unión hace la fuerza. Solo no puedes hacer, no puedes luchar. Necesita siempre haber unidad. Por eso un mismo espíritu, un mismo sentir, le dice, ustedes tienen que jalar al mismo lado, ir al mismo lado, ¿sí? Esforzarse lo mismo, todos, un mismo sentir. Tienen que estar firmes, tienen que estar en unidad, ¿sí? Y así, firmes y en unidad, estoy parafraseando para que tú entiendas todo, ¿sí? Tienen que combatir, ¿sí? Tienen que combatir, les está diciendo Pablo. Y Pablo le está diciendo, tienen que ser, y al combatir, no combatan pues con miedo, sino, ¿sí? Que nadie les intimide. Combatan con valentía, ¿sí? Combatan con valentía soportando las persecuciones, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eres cristiano, ¿sí? Y así como me han metido a la cárcel, a mí, así, todos los que odiaron, ¿sí? Nos han pegado igual, esa misma gente sigue, ustedes van a seguir peleando, van a tener que sufrir persecución. Y en ese tiempo, vuelvo a repetir, la persecución era dura. Van a sufrir persecución, sean valientes para soportar la persecución, porque la persecución produce, ya hemos visto la anterior semana, ¿sí? Es para beneficio suyo la persecución. Pero sean valientes para enfrentar la persecución, sean valientes para enfrentar el dolor. Porque así Dios ha concedido, no solo para que crean en Él, sino también que para que padezcáis por Él, dice, en algún momento de tu vida. Y no tengan miedo, o sea, no tengan miedo. Las mismas cosas que me han pasado, también enfréntelas con valentía, porque también ustedes van a pasar. Y seguramente una generación que va a venir después de ustedes también va a ver y va a decir, ellos empezaron, ellos siguieron, ellos, porque esto se va a quedar ahí. Así como a mí me ha pasado, a ustedes también les va a pasar. No tengan miedo de imitar cómo se reacciona frente a la persecución, frente al dolor. Y al final, como dice Pablo, en la última etapa de su vida, Pablo va a decir lo que todos quisiéramos decir el día que nos partamos. He peleado, o sea, bueno, quizá he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. No me he ido de vacaciones, no me he salido, no me he hecho intimidar por cualquier cosa. He peleado, no importando, ni virus, ni pandemia. He seguido. O sea, he seguido. Y de viejito y de viejita, sí, aunque quizá fallándole al Señor, qué sé yo, pero un día en tus últimos alientos de tu vida digas, Señor, he peleado. Sé que te he defraudado, quizás sé que, Señor, quizás no he dado más de lo que debería dar, pero, Señor, he peleado la buena batalla de la fe. Hasta agonizar, ¿me entiendes? Y eso es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia en este capítulo 1, versículos 27 al 30. ¿Sí? Vivan como es digno del Señor. Vivan como es digno del Señor. Ya no pueden vivir como vivíamos antes. No puedes. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Padre. Gracias, Señor, porque nos enseñas, bendito Dios, cómo debemos, Señor, vivir, Señor, conforme al Evangelio de Cristo, Padre. Perdónanos si te hemos fallado, siempre lo decimos, Señor. Pero, Señor, danos de tu fuerza, danos de tu fortaleza, Señor, para poder obedecer tu palabra, bendito Padre. Señor, si hasta ahora nuestra conducta, Señor, no ha sido para ser ese adorno que tú dices que seamos en tu palabra, Señor, perdónanos, bendito Dios. Pero sabemos, Señor, que nuestra conducta de aquí en adelante, Señor, debe cambiar, Señor, como esas luminarias, como dice